El gobierno de la República de Serbia formó durante el año 2009 dos comisiones para la reconsideración de los acontecimientos históricos que ocurrieron en el territorio serbio a los finales de la Segunda Guerra Mundial. Es la primera vez que las instituciones estatales dirigen y motivan las investigaciones de este tipo. La asignación de cierto número de científicos y personas de la vida pública con actitudes anticomunistas, las declaraciones del secretario del Ministerio de Justicia, que era coordinador del trabajo de las dos comisiones, y declaraciones de ciertos miembros de comisión sugieren sobre el intento del fundador. Primero, el 27 de abril de 2009 se formó la Comisión Estatal para determinar las circunstancias de la ejecución del general Dragoljub Draža Mihailović, y después, en julio de 2009, se formó, o en noviembre de 2009, se constituyó la Comisión Estatal para descubrir y marcar todas las fosas ocultas donde se encuentran los restos de la gente fusilada después de la liberación de 1944, o la Comisión Estatal de las fosas ocultas de la gente matada desde el septiembre de 1944. El trabajo de estas dos comisiones tiene como un objetivo encontrar y marcar las tumbas en las cuales a los finales de la Segunda Guerra Mundial y en algunos casos y después de la guerra, por ejemplo, como es el caso del general Mihailović, fueron enterrados los oponentes al movimiento partisano encabezado por el Partido Comunista Yugoslavo. Según aquellos que fueron fusilados por parte de las fuerzas comunistas, se encontraban no solamente los oponentes ideológicos y políticos del Partido Comunista Yugoslavo, como lo sugieren los miembros de las dos comisiones, sino también los colaboradores del ocupador alemán, como por ejemplo miembros y funcionarios de gobiernos colaboracionistas, los miembros de formaciones armadas de colaboracionistas, miembros de formaciones armadas de serbias bajo el mando alemán, como también los representantes del aparato represivo que colaboraban con los servicios de seguridad alemán. Y con ellos, con estos colaboradores, allí también estaban los miembros de la formación que colaboraba con ocupador alemán e italiano durante el periodo de ocupación. Se trata de así llamado ejército yugoslavo en la patria, es decir, los Chetnik, bajo el mando del general Mihailović. Esta formación última, junto con el ejército yugoslavo de liberación popular, es decir, los partisanos, en el verano y otoño de 1944, cuando las unidades del ejército de liberación y del ejército rojo liberaron a Serbia, representaban las formaciones más masivas armadas de la población en Serbia. Claro, entre los que fueron matados después del establecimiento del gobierno comunista en Serbia, estaba un número también grande de las personas que en un juzgado justo en las circunstancias de paz, y esto lo acentuó, no serían condenados a una sentencia más grave. La creación de la Comisión Estatal para determinar las circunstancias de la ejecución del general Mihailović, junto con el procedimiento judicial para la rehabilitación de este criminal de guerra, representa el acto final de la rehabilitación estatal del protagonista más importante del colaboracionismo serbio, responsable para los crímenes numerosos de los Chetnik. Los esfuerzos hacia rehabilitación política del general después de los cambios políticos en 2000 se pueden observar en varias perspectivas, aunque
La monumentalización de la persona de Mihajlović empezó ya durante el gobierno de Milošević. No tenemos los testimonios como por ejemplo el memorial a Mihajlović en el complejo memorial en Ravna Gora en 1999. Allí levantaron un monumento. También la divinización del comandante de los Chetnik, que es la característica de la primera década de este siglo. Durante esa década se levantaron muchos monumentos dedicados a Mihajlović en Ivanjica 2003, en Lapovo 2006 y en Kosjerić 2008. Memorialización pública del general Mihajlović tuvo su epílogo en abril 2011 con un anuncio de levantar un monumento dedicado a Mihajlović en el lugar donde se supone que estaba fusilado el 17 de julio de 1946. Se trata de una isla del río en Belgrado llamada Ciganlija. Para mostrar su respeto hacia general Mihajlović con un ceremonial religioso el 14 de abril de 2011, a este ceremonial acudieron los representantes de la coalición política gobernante. El Estado rehabilitó al general Mihajlović de facto en el mayo de 2005 con una participación de los representantes del gobierno en una celebración en Ravna Gora bajo el patronado del Ministerio de la Cultura de República de Serbia. Entre los miembros de comisión, entre otros, esta comisión para determinar las circunstancias de su ejecución del general, estaban además el historiador Bojan Dimitrijević, en aquella época el asistente del ministro de la Defensa, y Slobodan Homen, el secretario estatal en el Ministerio de Justicia en aquella época, y también Slobodan Radovanović, el asistente del fiscal de la República en aquella época. La selección de los miembros de la Comisión Estatal nos muestra el papel de las estructuras gobernantes en normalización y victimización del comandante de un movimiento colaboracionista, que a base de responsabilidad del mando tuvo la responsabilidad mayor para el número grande de los crímenes que hicieron los miembros de las formaciones bajo su mando sobre los miembros del movimiento partisano, sobre sus familiares y otra población civil. En este año, durante la campaña electoral, el presidente de la República de Serbia de aquella época, Boris Tadić, convencía al público que el descubrimiento de los restos del general Mihajlović es de gran importancia, aunque se veía que los representantes del Partido Democrático insisten en ese tema, que califican de gran importancia para incapacitar un debate público sobre la crisis profunda social en Serbia y para atraer los electores nacionalistas y conservativos. Los miembros de la Comisión Estatal para determinar las circunstancias de la ejecución del general Mihajlović, los historiadores Kosta Nikolić y Bojan Dimitrijević, destacan que la tarea general de la comisión es determinar el lugar de fusilamiento del general Mihajlović, donde se puede reconocer este motivo básico para formación de la comisión, y esto es encontrar los restos del general Mihajlović. Y no determinar las circunstancias, sino encontrar los restos del general. Las declaraciones de los miembros de la comisión reflejan que los órganos estatales intentan posibilitar la exhumación de los restos del general Mihajlović. Las declaraciones de ciertos miembros de comisión, sobre todo el secretario estatal en el Ministerio de Justicia, Slobodan Homen, durante 2009 y 2010,
tenían que crear una imagen en el público que la comisión está a punto de determinar el lugar donde se encuentran los restos de Mihailović. Después de 2 años de trabajo, los miembros de comisión en abril de 2011 presentaron sus hallazgos basados en la determinación de hechos sobre el fusilamiento del comandante. Pero solamente afirmaron de nuevo los hechos ya conocidos, la fecha de la muerte y el papel de su colaborador Nikola Kalević en localizar general Mihailović para su detención en 1946. Con una aclaración de ciertas dudas, el lugar posible de fusilamiento e indicios sobre el desplazamiento de los restos del general de la fosa en Ada Ciganlija, que no son relevantes para el público ni para la ciencia histórica. El diario progubernamental Politika publicó en junio el año pasado una noticia optimista sobre el descubrimiento de una fosa oculta en Ada Ciganlija, en la que supuestamente se descubrieron los restos de los huesos humanos. Y se pensaba que se trataba de los restos del general Mihailović. Durante la examinación del terreno hecha por los miembros de Comisión de Fosas Ocultas después del septiembre de 1944 y encabezados por el secretario de esta comisión, historiador Srđan Cvetković. En exhumación en esta isla del río de Belgrado participaba también el periodista de Politika, y ahora cito su texto que dice, y cito: y después entonces Blažo Đurović extrajo a las 2:14 un hueso humano de 8 centímetros, lo que fue un señal de que iban a descubrir el secreto oscuro y que sí es posible, aún en este caso, neutralizar el castigo bolchevista de negar el derecho de tener una tumba. Un periódico progubernamental en junio de 2011 también publicó una información sobre el descubrimiento supuesto de los restos del general Mihailović, llamando al general y otros criminales de guerra las víctimas. El periódico progubernamental Večernje Novosti publicó también en junio de 2011 una información que llegó desde la Comisión de las Fosas Ocultas, que significa una continuación de victimización y santificación del general Mihailović. Según estas declaraciones, los restos del general Mihailović después de su fusilamiento eran cortados por una hacha. Y otra cita: esto puede explicar, dicen en comisión, por qué durante una exhumación se encontraron los huesos destrozados. Sin embargo, un mes después de las noticias sensacionalistas sobre el descubrimiento de los restos del general Mihailović, llegó la noticia que los huesos encontrados no son humanos. Se puede ver que los miembros de la comisión ocultaban esta información por unas semanas para evitar las negaciones y burlas del público. Y ahora una digresión para decir algo sobre la imagen en los medios. He mencionado un periódico llamado NIN, fue fundado en 1935 y por las décadas se consideraba uno de los periódicos más importantes de nuestro país. Los activistas del Partido Comunista han formado este periódico y
empezó a trabajar de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial y uno de los fundadores era Sveta Popović, el interbrigadista yugoslavo que murió como partisano en 1944 en Serbia. Una calle en Belgrado después de la Segunda Guerra Mundial tenía su nombre después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en 2002 se cambió el nombre de esta calle. Y ahora continúo. Los medios progubernamentales continuaron a publicar y a engañar al público. Večernje Novosti en julio 2011 publicaron un texto donde sin mostrar las fuentes relevantes dicen que el cuerpo de Mihajlović fue destrozado y echado al Danubio. Esto supuestamente hicieron los dos dos presos de Albania, según el mando del ministro comunista de los Interiores. Este texto sirve para fortalecer el sentimiento anticomunista y antialbano en los medios serbios. Mientras tanto, la Comisión Estatal para determinar circunstancias de la muerte del general Mihajlović dejó de trabajar. Y ahora voy a decir algunas palabras sobre otra comisión. Esta Comisión Estatal para las Fosas Secretas después de septiembre de 1944 está encabezado por dos historiadores, el presidente Slobodan Marković, docente de la Facultad de Ciencias Políticas en Belgrado, y secretario Srđan Cvetković, el colaborador científico en el Instituto de la Historia Contemporánea, y el coordinador del Departamento para Investigación de la Comisión es Momčilo Pavlović, director del Instituto de Historia Contemporánea. Esta comisión se creó según un modelo esloveno que fue creado en 1990, llamado la Comisión del Gobierno de la República de Eslovenia para resolver los problemas de las fosas ocultas, y también sirvió de modelo otra comisión formada en 91 en Croacia llamada la Comisión para determinar las víctimas de la guerra y posguerra. Durante una época cuando en Eslovenia y Croacia en el gobierno estaban los partidos de la derecha, nacionalistas y anticomunistas. La formación de esta comisión fue iniciada por el historiador Momčilo Pavlović, el director del Instituto de Historia Contemporánea de Belgrado, en una reunión con el editor del periódico Večernje Novosti, Manojle Vukotić, se llegó a un acuerdo de que la compañía Večernje Novosti e Instituto empiezan una serie de los textos con el título Exhumación de la Verdad, unas semanas antes de la formación de comisión, para sugerir al público que la formación de esta comisión es necesaria. Es interesante ver que la iniciativa para la formación de esta comisión lo publicó Srđan Srećković, ministro de diáspora de aquella época. El ministro Srećković publicó esta iniciativa el 1 de julio de 2009 en una mesa redonda del Instituto de Historia Contemporánea y de periódico Večernje Novosti. Como dos objetivos generales de la Comisión para Fosas Ocultas se dan: investigar, encontrar y marcar todas las fosas ocultas donde se encuentran los restos de la gente fusilada después del septiembre de 1944. Y segundo, localizar y marcar todas las tumbas y determinar el número exacto de las personas fusiladas desde el septiembre de 1944. Pero la parte más importante del trabajo de esta comisión se dedicó a determinar el número aproximado de las personas matadas en Serbia después de liberación. Y ahora aparece la pregunta: ¿por qué esta iniciativa no sobreentendía una investigación del número total de los muertos en el territorio de Serbia que murieron de una muerte violenta durante la Segunda Guerra Mundial y en algunos años después de la guerra?
el hecho de que el número total de los muertos en el territorio de Serbia en el periodo 41-45 todavía no se conoce. Tampoco existe una base única de datos que comprendía los datos básicos sobre las víctimas de esta época ni de los responsables para su muerte. No se conoce la estructura de las víctimas y tampoco no se conoce la estructura de los que los mataron. Todavía no existe una valorización científica del número total o aproximado de los muertos por parte del ocupador de Hungría, de Bulgaria y de Alemania. Tampoco no existe una valorización científica del número de las víctimas de Serbia matados por parte del aparato represivo de colaboradores. Y tampoco se conoce el número aproximado de las personas que fueron detenidas por parte de estas formaciones y órganos y después entregadas al ocupador alemán que les mató después. Se trata de las formaciones como Guardia Estatal Serbia, Cuerpo de Voluntarios Serbios y Policía Especial. Tampoco se desconoce el número de las víctimas en el territorio de Serbia matados por parte de las formaciones de los Četnik de Draža Mihailović. Y aquí voy a parar, pues la formación de una comisión similar en República Eslovenia fue seguida por una lista, elaboración de una lista de las víctimas que murieron violentamente en la Segunda Guerra Mundial, lo que resultó con un hecho de que hoy en día sí se conoce un número aproximado de las víctimas en el territorio de Eslovenia. También se conoce la estructura de las víctimas y de los criminales. Se puede suponer que los iniciadores y colaboradores de la Comisión Estatal para Fosas Ocultas no les interesa determinar el número total de las personas que murieron violentamente durante la Segunda Guerra Mundial en el territorio serbio, sobre todo si se trata de las personas matadas por parte de formaciones colaboracionistas, donde se encuentran algunos de los llevadores de ideología que es aceptable por la estructura política que inició la formación de esta comisión. El objetivo de creación de la comisión sobreentendía que sus protagonistas esperaban que al final van a determinar que los comunistas eran los asesinos mayores. En base de un hecho que la retorsión y represión partisana llevó las vidas de un gran número de las personas, se trata de sugerir que represión sobre los que no piensan lo mismo tuvo su culminación después de que el Partido Comunista de Yugoslavia llegó al poder político. Y allí se niega la represión y el terror de las estructuras de las colaboracionistas y de los Četnik, sobre todo si sabemos que este terror es anterior a los acontecimientos después de la liberación. Licitar el número de las víctimas del terror comunista, como se dice en Serbia, y esto yo he puesto entre comillas, es el asunto de manipulaciones políticas e ideológicas ya por 2 décadas. Se multiplican los números. Se trata de los números multiplicados de las víctimas del nuevo gobierno después de liberación. Al comienzo de 1990 son los primeros años del pluralismo político en Serbia. Primero se comportaron por parte de los periódicos de la derecha y nacionalistas. En los últimos años, algunos historiadores siguieron con engañar al público en cuanto al número de las víctimas después de liberación. Ciertos miembros de la comisión y las personas de la vida pública que apoyaban el trabajo de la comisión después de la formación de comisión publicaron y declararon los números multiplicados de las víctimas llamadas del terror comunista.
A la hora de formar la comisión estatal, durante una campaña de los medios de comunicación cuyo objetivo era apoyar la iniciativa de formación de esta comisión, el periódico mencionado, Večernje Novosti, publicaron una estimación del número de las víctimas en Serbia después de la liberación, dada por historiador Srđan Cvetković. Cito: según la investigación más reciente, en el periodo 44-45 se han liquidado por lo menos 80.000 ciudadanos de Serbia. Aún más, si aquí añadimos el fusilamiento de los presos de guerra en Eslovenia y Zelengora en 1945. El historiador Čedomir Antić también hablaba al público sobre estimación del número de las víctimas en el territorio serbio. Cito: cuando calculamos todas las víctimas del régimen comunista en toda la Serbia, tenemos una cifra increíble de 100.000 matados. Poco después de esta suposición sin fundación, Antić dio otra suposición que ahora tiene otro número de 70.000 matados. Sin embargo, los resultados de un registro de las víctimas después del septiembre de 1944 presentada por la Comisión Estatal en la web no solamente niegan las declaraciones de ciertos históricos serbios sobre el número de las víctimas anticomunistas en el territorio de Serbia, sino también niegan el estereotipo de los nacionalistas y anticomunistas serbios que dice que el pueblo serbio en el territorio serbio sufría mucho por parte del que ganó la guerra. Según los datos de la Comisión Estatal, que no son finales, el número de las víctimas en el territorio de Serbia después de septiembre de 44 es alrededor de 33.000 personas, lo que es un número menor que hemos visto. Según estos datos, en el oeste y el oeste de Serbia es 15.000 de personas, que es mucho menor que ciertos y diferente que ciertos historiadores han dado antes. Y en este registro se encuentran, por ejemplo, los miembros de la comunidad alemana en Serbia. Como una ilustración, aquí tengo los datos para Belgrado. Ciertos historiadores, Srđan Cvetković, entre otros, dio los números increíbles, hablaba de 5.000 o de 10.000 de las víctimas en Belgrado, pero según este registro oficialmente llamado registro de las víctimas, solo existe 1.290 personas, de los cuales un tercio no vivía en Belgrado, sino en los pueblos alrededor de Belgrado que no pertenecían a territorio de Belgrado durante la Segunda Guerra Mundial. En este registro existen 27 nombres dobles y ciertos nombres de las personas que murieron de la muerte natural después de la guerra, lo que nos muestra que esto no tiene sentido.